Todos estamos familiarizados, ¿cierto?, con las políticas migratorias del presidente actual de los Estados Unidos. Me atrevo a decir que Trump tiene mucho en común con el texto a estudiar esta mañana, donde se nos muestra este personaje, Faraón, rey de Egipto. En gran medida, la política migratoria de los Estados Unidos tiene su origen en un temor a que la población hispanoamericana, en particular la población mexicana en los Estados Unidos, crezca tanto que las raíces anglosajonas de los gobernantes de Estados Unidos queden en el olvido o se vean rebasadas. Crezca tanto que los gobernantes de ese país dejen de ser anglosajones y comience a ser más bien el hispanohablante el que tome las posiciones de poder. Hay otras cosas, pero en gran parte tiene que ver con esta idea, con esta verdad. Esto ha llevado al gobierno de Trump a tomar medidas agresivas contra la migración y los migrantes en general. Esto ha llevado a deportaciones masivas, dejando a un lado la norma y los derechos humanos. Cuando la amenaza de conquista por multiplicación de masas es una posibilidad, esto es una amenaza para el rey de la tierra. Y en alguien como Trump, que se siente rey de la tierra, no debería de sorprendernos su temor que lo llevó a tomar medidas fuertes contra los migrantes en ese país. En nuestro texto esta mañana pasó algo muy similar, pero hace 1500 años antes de Cristo. Pero no con Trump, no con los hispanos, sino con Faraón y el pueblo escogido de Dios, Israel. Donde veremos cómo Faraón comienza a oprimir al pueblo de Dios por su temor a perder el mando, sin entender que el Dios de Israel es el Dios que está al pendiente y cuida de su pueblo. Ese es el título del mensaje de esta mañana. El Dios que está al pendiente y cuida de su pueblo. Así es que vamos a ver sobre eso en nuestro mensaje de hoy. Esa es la idea más general, la idea más principal, que Dios está al pendiente y cuida de su pueblo. Eso pasó hace 1500 años antes de Cristo y eso sigue pasando en nuestros días después de Cristo, iglesia. Amén. Tienes que creer esa verdad. Mi misión es que al término del mensaje de esta mañana tú creas esta verdad, que Dios está al pendiente y cuida de su pueblo. Amén. Y vamos a ver cómo es que Dios está al pendiente y cuida de su pueblo. ¿Cómo es que estuvo al pendiente con respecto al pueblo de Israel? ¿Y cómo podemos transferir esas verdades al pueblo de Dios en el nuevo pacto de la sangre de su Hijo? Amén. Vamos a ver el primer aspecto que tiene que ver con esta idea del primer punto de mi mensaje esta mañana del capítulo 1. Todo el capítulo es el primer punto de mi mensaje, así que no pienses que va a ser un sermón muy largo, eso espero. ¿Okay? Y el título del primer punto es este: ante la maldad de los hombres, temamos a Dios. Y cuando eso sucede, viene algo como consecuencia. Él prosperará nuestra obediencia. Ante la maldad de los hombres, temamos a Dios, Él prosperará nuestra obediencia. Acompáñame a leer el primer capítulo de la serie de Éxodo. Lo voy a volver a leer, ¿vale? Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 60 almas, pero José estaba ya en Egipto. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya del país.
Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Ante la maldad de los hombres, iglesia, temamos a Dios. Él prosperará nuestra obediencia. Iglesia, en versículos 1 al 7 vemos que Israel obedeció la palabra de Dios en el mandato que vemos en Génesis. ¿Recuerdas Génesis 1:28? Donde Dios crea todas las cosas y después le dice a los primeros humanos creados: sed fecundos, multiplicarse, llenar la tierra y someterla. Eso era algo que tenían muy en claro los hijos de Israel, que tenían que cumplir con el mandato divino de la multiplicación. ¿Recuerdas? Nos quedamos en la serie de Génesis, donde ellos todavía no llegaban a la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a los padres de la fe. Ellos no estaban parados ahí, ¿cierto? Pero eso no les impidía estar obedeciendo otros aspectos de la palabra de Dios. Uno de ellos era este principio simple de multiplicarse, de reproducirse, de hacerse más en número y como consecuencia poder reflejar el carácter de Dios en la región en donde ellos estuvieran parados, sin importar que no era la región que Dios les había prometido hasta ese momento. También sabemos que estaban ahí por causa de un milagro, que Dios ordenó que la maldad de los hijos de Jacob fuera usada para que el pueblo pudiera ser preservado, para que Israel no muriera, para que los descendientes de Jacob pudieran tener vida por causa de una hambruna que amenazaba su muerte. Y es por eso que ellos se establecieron en Egipto, por causa de José, que era la mano derecha de Faraón. Dios providencialmente usó la maldad de los hermanos de José para que ellos pudieran preservar sus propias vidas y las de sus familias. Y es ahí donde termina todo. Muere Jacob. Ahora vemos en la historia que muere José. ¿Okay? Y ahí podemos también asumir que murió toda la generación de sus hermanos de José. No lo dice el texto, pero lo podemos asumir, ¿cierto? Ya pasó una generación. Y también sucede, cuando pasan las generaciones, que se olvidan las personas, se olvidan los acuerdos, se olvidan las influencias. Y eso es lo que pasó. Se olvidó Faraón, el nuevo Faraón, se olvidó de la influencia que había tenido José en particular, ¿no? Para haber salvado también de la hambruna y de la muerte a todo un pueblo, al pueblo de Egipto, por la revelación que recibió por parte de José sobre eso que se venía, sobre la necesidad de guardar el alimento por un periodo de tiempo para cuando viniera la escasez el pueblo tuviera que comer y aún pudiera compartir esas riquezas con otros pueblos, como lo hicieron con el pueblo de Israel. Israel obedeció la palabra de Dios, el mandato de ser fecundos, y es lo que vemos en el texto. Muere José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ahí está, no lo digo yo, lo dice el texto, no sé por qué pensé que teníamos que inferir eso. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Versículo 6. Poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Ahí la palabra poderoso
no la pensemos necesariamente en un sentido militar. Ellos no eran un pueblo poderoso militarmente hablando. Su poder tenía que ver más con el número de ellos. Tenía que ver más con el potencial que tenían de hacer daño como consecuencia de que su conquista, por decirlo así, tenía que ver más con la multiplicación, ¿cierto? Si tú hablas con un musulmán, aquellos que en verdad creen el Corán, porque hay unos que no lo creen y por eso no son radicales, eso que llamamos radical del Islam no es radicalismo, es obediencia al Corán, ¿ok? Pero aquellos que no son radicales, o sea, que no son fieles, ellos creen en este tipo de conquista. Ellos creen que cuando el yihad lo puedes llevar en muchas direcciones. Hay un yihad que lo empujas o lo estableces por medio de la espada y de la guerra, pero hay otro tipo de yihad que tiene que ver con esta idea de que cuando son la minoría en una región que no es un estado musulmán, pues mientras conviven, la llevan tranquilo con los ciudadanos de esa región, pero conforme van creciendo en número, se van haciendo poderosos, van estableciendo sus propias leyes, van estableciendo no el yihad, hay otra palabra, se me olvidó ahorita el nombre, pero tiene que ver con la idea de establecer sus reglas, de establecer las reglas del Islam, ¿ok? Y es lo que ellos están buscando hacer estados islámicos. A veces por la fuerza, por medio de la guerra, y a veces por la producción de ellos mismos. Ellos mismos se multiplican y entre más sean, van a ser más efectivos en que se establezcan las reglas del Islam en esa región y eventualmente dominen la región y dominen a los ciudadanos de esa región. Eso es el Islam, ¿sabías? Por si no lo sabías, eso es parte de su agenda de los musulmanes. Un día Alá gobernará toda la tierra por causa de los musulmanes. Sabemos que eso es una farsa, sabemos que eso no es lo que enseña la palabra de Dios, pero eso es lo que ellos creen. Y es un poco parecido a la idea, ¿te das cuenta? Faraón tiene ese temor de algo que vemos que aún sucede en nuestros días y que está sucediendo. Si tú, bueno, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a Europa, pero si vas a Londres, vas a ver que eso se está empezando a dar en ese país. Hay mucho musulmán, ellos están empezando a ganar territorio e influencia en diferentes ámbitos de la vida de ese país y eventualmente un día no nos sorprenda que Inglaterra o Gran Bretaña, como le quieras llamar, va a ser un estado islámico, precisamente por este peligro de la multiplicación de alguien que no queremos que se multiplique, como los islamistas y su filosofía de conquistar el mundo. Pero bueno, ahora te platico eso, ¿para qué? Para que se entienda el miedo de Faraón. Faraón tiene un miedo, ve ese potencial, ve ese peligro y él mismo lo dice. Él no dice, no vaya a ser que un día se multipliquen y agarren las armas y nos ataquen. Él no dice eso. ¿Qué dice? Que se asocien con uno de nuestros enemigos, ¿cierto? En otras palabras, él está consciente de que ellos no son poderosos en cuanto a las armas, pero sí en cuanto a número. Y eso ya representa de por sí un peligro si ellos se asocian con los enemigos de Egipto. Amén. Encima de eso tampoco los quiere dejar ir, porque sería muy fácil como decir, pues ya démosle su independencia, que tomen sus tierras. O sea, él quiere todo, Faraón quiere todo. ¿Okay? Eso es lo que hace el pecado en los corazones de las personas. Nos ciega y queremos nuestro mundo ideal. Faraón quiere su mundo ideal. ¿Ok? No quiere dejarlos ir, los quiere tener ahí, pero tampoco los quiere que sean muchos, no los quiere tan cerca en ese sentido, y lo que está buscando es una estrategia de ver cómo oprimirlos, cómo no dejar que se sigan multiplicando, que se vuelvan poderosos de influencia y al mismo tiempo seguirlos usando como sus esclavos, como la servidumbre de sus días, ¿cierto? Quiere un gana-gana, pero para él nada más, no para ambos pueblos. De forma que él piensa que puede salirse con la suya, que su agenda va a prevalecer en medio de su temor. Pero Israel, pues está ahí por la voluntad de Dios. No es su escenario ideal, pero mientras ellos estén haciendo lo que Dios les mandó a hacer, pues ellos continúan, ¿cierto? Faraón los oprimía, ¿para qué? En el versículo 11 lo vemos, ¿qué dice? Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. ¿Para qué los oprimía? Para que fueran menos, ¿cierto?
¿Es eso el escenario? ¿Eso fue lo que causó? ¿Qué dice el versículo 12? Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es un Dios que tiene un humor. Es un Dios que cuando el hombre maquina cosas en contra de su señorío, en contra de sus designios, en contra de su voluntad, eso que el hombre piensa que va a funcionar para oprimir a Dios, a su pueblo, sus verdades, es lo mismo que Dios usa para que suceda el efecto contrario. Es increíble el Dios de la Biblia. ¿Sí lo ves? Lo dice el texto. Causó el efecto contrario. Esa opresión que pensó Faraón que iba a provocar que el pueblo se desanimara y que los hombres no buscaran a sus mujeres, trajo el efecto contrario. Se seguían multiplicando y ahora más para que se le quite a Faraón. ¿Cierto o no? Y así sigue sucediendo hasta nuestros días, iglesia. No te sorprenda de ver estas cosas hasta nuestros días. Dios se burla de sus enemigos. Y a veces las mismas artimañas que ellos pensaron iban a servir para que menguaran las cosas del reino, son las mismas que Él va a usar para afianzar su reino, para animar a su pueblo. Amén. ¿Lo crees, iglesia? Amén. Tenemos que creer eso porque está en la palabra de Dios. También vemos que Faraón, al ver que no funcionó esto de la opresión, pasó al plan B. ¿Cuál fue el plan B? Me voy a acercar a las parteras. Que si el problema tiene que ver con multiplicación, con reproducción, ¿no? Pues voy a ir al corazón del problema, dijo Faraón. Qué mejor que con las parteras, las voy a hacer mis aliadas. Y hasta tonto es, ¿no? Porque no les ofreció nada. Pareciera que nada más las quiso intimidar con su poder, con su renombre, ¿no? Y no digo que si lo hubiera hecho, si hubiera funcionado. Simplemente estoy diciendo que otra vez el pecado te ciega, ¿no? Piensas que sabes mejor, piensas que puedes hacer las cosas mejor. Y las amedrentó, seguramente eso sí pasó, ¿no? Y las persuade o las quiere persuadir de que cuando nazcan los bebés, si es varón, muerte. Si es mujer, déjala con vida. Obviamente, ¿qué venía implícito en que fueran solo los varones y no las mujeres? Otra vez, su temor. Normalmente, ¿quiénes son los que van a la guerra? Los hombres. Normalmente son los hombres los que tienen la fuerza, los que van a la guerra, los que en el contexto en particular de esos tiempos iban a la guerra. Ahora ya tenemos ambos, ¿cierto? El hombre y la mujer. Pero en ese contexto en particular eran los hombres, los instrumentos de guerra. Y él pensó, bueno, pues si no voy a poder parar con esta multiplicación, por lo menos que los que se multipliquen sean mujeres y no hombres, ¿no? Y tonto no era, ¿no? Porque dijo, sigo teniendo producción de esclavas, ¿no? Por decirlo así, no lo dice el texto, pero nos lo podemos imaginar, ¿no? Va a seguir teniendo servidumbre de los israelitas, pero no amenazas con respecto a varones que crezcan en esa comunidad. Amén. Es lo que él pensó, pero no contaba con esto, que el pueblo de Dios había sido instruido por la enseñanza del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Sí, estaban en desventaja en un territorio que no les pertenecía a ellos, no era esa la tierra prometida, pero ellos tenían valores, tenían temor de Dios antes que de los hombres. Y es lo que dice en versículo 17, pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. ¿Ok? Y después se entera el rey de Egipto, versículo 18, llama a las parteras y les dice esto. Seguramente nos podemos imaginar el tono. Es una pregunta, pero imagínate el tono. Estaba enojado. ¿Por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. En otras palabras, su plan no estaba funcionando. Su plan estaba siendo arruinado y quería encontrar culpables. Y sí, ellas eran las culpables. De que no estaban obedeciendo el llamado del hombre. Estaban obedeciendo los principios del Dios de sus padres. Un principio de preservar la vida. Un principio de justicia. Un principio que revela amor al cuidar por un indefenso. ¿Cómo quitarle la vida a un indefenso? Amén.
Así que no funcionó y las parteras mintieron aquí. No lo dice el texto, pero eso es lo que tenemos que inferir, ¿cierto? La mentira no siempre es mala. La mentira siempre es mentira, pero no siempre es mala. En este contexto en particular, de preservar la vida, es un principio por encima de muchos otros principios, aún por encima del principio de no mientas. ¿Sí queda claro? En la palabra de Dios hay principios que guardar. Muchos de ellos todos ellos se tienen que guardar, pero hay unos que están por encima de otros. Este es uno de ellos. Preservar la vida es más importante que decir la verdad en este contexto en particular. Y estoy hablando de contextos para que no al rato pensemos, Omar dijo que se puede decir mentiras, por eso te mentí. No estoy diciendo eso. Tenemos que analizar el contexto, ¿no? Algo así como cuando escuchamos historias de la Segunda Guerra Mundial y personas que escondían a los judíos en sus casas para que no los mataran, para que no los llevaban a campos de concentraciones. Eso glorificaba a Dios, ese tipo de mentiras. No, aquí no tengo a ningún judío en mi casa, no estoy escondiendo a nadie. Un poco de la misma idea. Las parteras obraron en ese sentir de honrar el principio de la importancia de la vida que glorifica a Dios y dejaron con vida a los niños. Amén. Y le echaron esta mentirita, no, pues es que las mujeres judías son mejores en producción de niños, ¿no? Casi no necesitan nuestra ayuda. Y por eso es que cuando llegamos, pues ya, el niño ya está ahí, ¿no? Ni modo de mentirle a la mamá y decirle, oye, ¿qué crees que tu hijo nació muerto? ¿No? Es lo que estaban tratando de decir. Ya el niño ya estaba con vida, ya la mamá ya hasta lo estaba tal vez amamantando. No podemos hacer eso, no pudimos hacer nuestro trabajo, no pudimos ejercer nuestra influencia en el proceso del nacimiento de un niño. Y obviamente aquí vemos dos nombres de parteras, pero podemos imaginarnos, aunque no lo diga el texto, que ellas eran las jefas de las parteras. Algo así como cuando vas a un hospital y está el jefe de no sé, tú ayúdame, por favor, Rebe, ahí el jefe de cada área, ¿cierto? Entonces, seguramente Faraón se acercó a esa área de las parteras, ¿no? Y ellas tenían que ser la influencia para las demás parteras. Obviamente, si ellas no están persuadidas de la orden de Faraón, pues no van a querer persuadir a ninguna otra partera en hacer algo distinto, ¿cierto? Simplemente ellas fueron las que dieron la cara ante esta requisición. Y Dios favorece a las parteras, ¿cierto? Dice versículo 20, Dios favoreció a las parteras. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué las favoreció? Por su obediencia, porque temían a Dios. ¿Por qué tuvieron obediencia? ¿Por obedecer? Porque temían a Dios, no a Faraón, no a lo que Faraón pudiera hacer a sus vidas. Y sigue siendo el mismo principio en nuestro contexto, iglesia. Cuando tú y yo no obedecemos a Dios, cuando tú y yo caemos en la tentación y preferimos nuestro pecado, ¿sabes por qué es? Por la misma idea. Porque nos falta crecer en el temor de Dios. Nos falta crecer en ese temor de asombro. Cuando pienses temor de Dios, la Biblia cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no pienses un temor de huir, de me amenaza la muerte, aunque hay un sentido en el que también es verdad, o sea, Hebreos nos lo dice, ¿no? Cosa tremenda es caer en las manos de un Dios santo, ¿cierto? Pero el temor del que está hablando es un temor reverente, es un temor de contemplarle a Él, de asombro. Cuando vivimos asombrados de quién es Dios, de lo que Él es, lo que ha hecho, lo que ha prometido y lo que nos ha mandado a hacer, adivina qué, cualquier otra amenaza de temor se vuelve insignificante. No importa si es Faraón o alguna otra amenaza de nuestros días, horizontal, es cosa fácil desechar, decir que no a esas verdades. Porque nuestro temor es más grande hacia Dios. Amén. Y eso es algo que tú y yo tenemos que recordar. ¿Quieres crecer en tu temor de Dios? ¿Quieres ser como las parteras cuando venga la amenaza, el momento de la prueba, el momento de mostrar convicciones? Crece en tu asombro de quién es Dios. Lee tu Biblia. De manera práctica, eso es lo que estoy tratando de decir. Tienes que leer tu Biblia. Porque si tú no lees tu Biblia, tú no vas a crecer en el asombro y mucho menos no va a haber temor de Dios en tu corazón para que actúes en obediencia a los principios de la palabra de Dios. Amén. Ellas tuvieron temor y ¿qué dice? Versículo 20, Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso y por haber las parteras temido a Dios, ¿te das cuenta del énfasis? Temor. Estamos viendo temores por todos lados, el temor de Faraón, el temor de las parteras, el temor de Faraón, el temor de las parteras.
al final del día, el temor que se lleva a la recompensa es el de las parteras. Dice que Dios, y por haber las parteras, versículo 21, temido a Dios, Él prosperó sus familias. y obviamente en ese contexto, pues imagínate a Faraón. O sea, enrabiado, ¿no? Nada está funcionando, mi plan no está funcionando. Mi agenda de genocidio va a tener que avanzar en otras direcciones, dijo Faraón. Y es lo que vemos en versículo 22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Ya no quiso tratar más con los israelitas, ya se dio cuenta que ese no era una buena estrategia de parar la multiplicación, sino que ahora dijo: voy con el pueblo. Similar a lo que vemos ahorita con Trump, ¿no? ISIS, ICE se llama, ¿no? ICE, la organización que él estableció para poder controlar este tema de la migración e ir a atrapar migrantes, no está siendo lo suficientemente efectiva, voy a llamar al pueblo. Y hay algunos voluntarios del pueblo de Estados Unidos capturando migrantes. No sé si has escuchado las noticias. No necesariamente tienen una licencia, no necesariamente son contratados por el gobierno, son voluntarios. ¿Para qué? Para hacer redadas a veces. ¿Para qué? Para hacer lo malo y de manera injusta deportar a los migrantes sin la norma, sin el respeto a los derechos humanos. Algo así está haciendo Faraón en este contexto de la historia. Le está diciendo al pueblo: ustedes súmense a mi causa, ¿no? Seguramente no lo dice el texto, pero nos podemos imaginar que hubo un speech, ¿no? Hubo un meeting, ¿no? Hubo un comunicado de Faraón hacia el pueblo. Miren, le está sucediendo esto, así como cuando Hitler escribió su libro que se llama Mi lucha, y en su libro pone tanto odio hacia el judaísmo, mucho antisemitismo, y lo promovió y lo usó para adoctrinamiento de las masas. Y así entonces pudiera justificar sus actos una vez que han sido adoctrinados. Es lo que vemos, iglesia. Ante la maldad de los hombres, temamos a Dios, Él prosperará nuestra obediencia. Amén. ¿Crees esa verdad, iglesia? No deberías de creer, porque lo dice en la palabra. Lo vemos en el ejemplo de estas parteras. Lo vemos en el ejemplo de Israel. Se seguía multiplicando, nada los detuvo. La opresión sirvió para el efecto contrario. Amén. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con la segunda parte o el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, donde vamos a ver que ante la incertidumbre de las pruebas, descansemos en Dios. Él cuidará de nosotros. Ante la incertidumbre de las pruebas, descansemos en Dios. Versículos 1 al 10. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella, la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser su hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Ante la incertidumbre de las pruebas, descansemos en Dios. Él cuidará de nosotros. ¿Qué mayor incertidumbre que la de una madre que sabe que hay un decreto por parte de Faraón de que su recién nacido tiene que ser echado a las aguas, que viene implícito, obviamente, si echas a un niño a un río, que va a morir, ¿cierto? Que va a morir. Básicamente eso es lo que estaba tratando de transmitir la idea. Échenlo al Nilo. ¿Para qué? Pues para que perezca, para que muera ahogado.
Y eso es lo que seguramente ya se empezaba a ver en la región. Cuando algún egipcio se enteraba, algún capataz se enteraba que su esclavo, su esposa estaba embarazada, iba a dar a luz, pues era estarlo observando, monitoreando para cuando llegara ese día ser arrebatado y cumplir las órdenes de Faraón. Es lo que nos podemos imaginar que comenzó a suceder, pero viene aquí esta historia de dos personajes de la tribu de Leví, un hombre y una mujer. Esa tribu es muy instrumental en el proceso de lo que viene después en el libro de Éxodo, ya que va a ser la tribu que Dios va a escoger para llevar ciertas funciones de mucha honra dentro del templo y del contexto de adoración del pueblo de Israel. Vemos que este hombre y esta mujer ya tenían hijos mayores. En este caso, Moisés no era su primer hijo, pero sí era el que nació en el contexto de lo que estaba pasando, del genocidio al que se había llamado a la nación. De forma que a él le tocó estas tribulaciones, de forma que a esta pareja les tocó este contexto de tribulación en sus vidas, esta incertidumbre de las pruebas. ¿Qué hacer ante la incertidumbre de las pruebas? Descansamos en Dios. Ese es el llamado. El llamado nunca ha sido a tomar las armas. El llamado nunca ha sido a defendernos, con todo y que a veces toca dar una defensa por la verdad. El llamado ha sido a descansar en Dios, sabiendo esto, que Él cuidará de nosotros. Amén. Él cuidará de nosotros. Esa es la promesa y lo podemos ver en el texto. Aquí dice que después de que el niño tuvo 3 meses, pues ya no había forma de esconderlo. Aquellas que son mamás y que ya pasaron ese periodo de los 3 primeros meses, saben muy bien esto. Los 3 primeros meses el niño es como, pues sí, un cachorrito que no demanda mucho más que leche, ¿cierto? Pero pasan esos 3 meses, se empieza a mover más, sus chillidos son más agudos, más fuertes, ¿no? Más notorios. Y eso seguramente es lo que estaba pasando. El pequeño Moisés, bueno, que en ese entonces todavía no tenía ese nombre porque no se lo había dado la hija de Faraón, pues ya era muy grande como para poderlo esconder, por decirlo así. Entonces, ¿cuál fue la única propuesta que se le ocurrió a esta madre levita? Pues lo voy a poner en una arca, por decirlo así, una pequeña arca en el río. ¿Y con qué esperanza? Pues con la esperanza de que alguien se lo encuentre por ahí. Obviamente podemos imaginarnos que fue estratégica, no lo puso en un río donde nadie lo iba a ver y iba a terminar ahogado. No, lo puso muy probablemente en un riachuelo por ahí donde ella sabía que la gente se bañaba, ¿no? Y probablemente alguien lo iba a ver, alguien que pudiera ser despertado a compasión al ver un bebé. ¿Quién de nosotros no es despertado a compasión cuando ves un bebé en brazos? Un bebé que apenas si puede abrir sus ojos, ¿cierto? Eso es parte de nuestro instinto natural. Dios nos creó con esa compasión. Hemos sido creados a su imagen. Y muy probablemente la mamá levita apostó a esa compasión que pudiera salir del corazón de la persona que encontrara el bebé en esa arca, ¿cierto? Y fue lo que sucedió. Pero, ¿te das cuenta otra vez de la ironía de la historia? Faraón queriendo destruir a los israelitas, a los descendientes de Israel. ¿Y quién terminó salvando a uno de los descendientes que iba a ser icónico y muy importante en el proceso de la liberación del pueblo y de la independencia de Israel? Su propia hija. Su propia hija. Así es Dios, otra vez. Ahí está, se repite el patrón. Lo que el hombre propone para mal, Dios lo usa para bien. Las artimañas del hombre. ¿Quién hizo el llamado? Hizo el llamado a todo el pueblo, ¿cierto o no? Y Faraón dijo todo el pueblo. ¿Y eso incluía a quién? Su hija. Tenían que sumarse a la misión de este genocidio. ¿A quién usó Dios para preservar la vida de este bebé? A su propia hija, la propia hija de Faraón. Obviamente otra vez la familia natal, por decirlo así, de Moisés fue muy estratégica. Pues pusieron al niño donde sabían que iba a ser encontrado,
Oh, sorpresa, la hija del faraón iba a estar haciendo ahí su necesidad de baño, ¿no? La misma hija es la que pide que traigan al niño. La hermana de Moisés, Miriam, una jovencita que seguramente se quedó intranquila, dijo: yo voy a ver qué pasa con mi hermano, a ver si no se lo lleva a la corriente y nadie lo encuentra. Ella está observando todo el proceso, se da cuenta que es la hija de Faraón la que lo toma, y lo primero que hace es que se le prende el foco. Me voy a acercar y le voy a hacer esta propuesta. Y la hija de Faraón accede a la propuesta, movida a compasión por este niño. Ella misma detecta que no es un egipcio, sino un hebreo. ¿Por qué no lo podemos imaginar? Tal vez por los rasgos, las facciones eran muy distintivas de los hebreos seguramente, muy en contraste a lo que hubiera sido un egipcio. Y lejos de pensar, pues lo echamos al agua de una vez, al fin que estamos cerca del agua, accedió a la petición. Y no nada más accedió a la petición de preservar la vida del niño, ella misma pagó el mantenimiento de ese niño. ¿Te das cuenta? Así se burla Dios de Faraón, así se burla Dios de la oposición, de sus enemigos. No solo sus propias artimañas, sus propios recursos a veces los ocupa para preservar sus planes. Amén. Ese es el tipo de Dios que adoramos esta mañana, iglesia. Créelo, es un Dios grande, es un Dios que a nada se le escapa. Es un Dios que nadie se burla de Él, y que a veces los intentos de suprimir a su pueblo son los mismos que Él usa para sostener a su pueblo. En este caso, la hija de Faraón. Amén. Así que ante la incertidumbre de las pruebas, descansemos en Dios. Él cuidó a ese bebé en esa pequeña arca. Él nos cuida a nosotros esta mañana, iglesia. Tenlo por seguro. Amén. Vamos al siguiente subénfasis. Bueno, algo antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer un poco de aplicación, ¿no? Y también que empecemos a notar patrones de cómo Dios obra en medio de los eventos. ¿Recuerdas? En este caso, el arca junto con el agua, sirvieron ¿para qué? Para que el pequeño bebé escapara un juicio, ¿cierto? Un juicio de muerte. Agua, arca, escapar, juicio de muerte. ¿En dónde más vemos eso? En la historia de Génesis. Con Noé. Agua, arca, ¿para qué? Para escapar el juicio de Dios. En este caso no de Faraón, sino de Dios mismo. ¿Te das cuenta de los patrones que empezamos a ver en la Escritura? Es importante que los vayamos viendo, porque eso nos ayuda a seguir reconociendo el carácter de nuestro Dios. Amén. Moisés establece también un patrón de salvación con agua que apunta a la destrucción de Faraón y sus ejércitos con agua también. ¿Sí se entiende el argumento? En el desarrollo de la historia que vamos a ver, obviamente ya me estoy adelantando un poquito, pero ¿qué vamos a ver? Cuando el pueblo de Israel está siendo perseguido por Faraón y sus ejércitos, que se parte el mar, y ese mar que se parte preserva la vida ¿de quién? De los israelitas. Pero ¿de quién no preserva la vida? De los egipcios. ¿Te das cuenta? Es lo que estamos viendo. Unos son salvos por el agua y otros son destruidos por el agua. Lo mismo pasó con Noé. Unos son salvos por el agua y otros son destruidos por el agua en el diluvio. Amén. Así que antes de pasar al siguiente subénfasis, me gustaría que pensaras en estas preguntas. ¿Por qué pruebas estás pasando actualmente que te están causando incertidumbre? Piensa en ella o en ellas. ¿Es una o es muchas o una combinación de ambas? No lo sé. ¿Dónde está tu descanso en medio de esas pruebas? ¿Es en el Dios de la Biblia, en el Dios del carácter que vemos en nuestro texto esta mañana? ¿O en algo más? ¿O en alguien más? Descansemos en Dios. Cuando tu descanso está en Dios, cuando su palabra y la obediencia a la misma es tu socorro, debes tener la certeza, de que Él cuidará de ti. Él cuidará de nosotros. Él cuidará de ti en medio de la incertidumbre de la prueba. Amén. Todo sigue teniendo que ver con su palabra, con conocer su carácter, con conocer sus atributos, con conocer su persona. Y entonces podemos estar tranquilos y descansar sabiendo que Él nos cuida. Amén. Vamos al siguiente subénfasis, versículos 11 al 22 del segundo capítulo de Éxodo, donde vamos a ver que ante nuestro miedo por defender la verdad,
esperemos en Dios. Ante nuestro miedo por defender la verdad, esperemos en Dios. Él traerá paz a su debido tiempo. Vamos a leer los puntos. Versículo 11. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Uno de sus hermanos entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y esa es la respuesta que recibió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable: ¿estás pensando matarme, como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, énfasis en tuvo miedo, y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron los pastores, las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, este les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores, respondieron ellas. Además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y este le dio su hija Sefora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Ante nuestro miedo por defender la verdad, esperemos en Dios. Él traerá paz en su debido tiempo, iglesia. ¿Qué verdad estaba tratando de defender Moisés en medio de este contexto de la historia que acabamos de leer, versículos 11 al 22? ¿Qué verdad se te ocurre que estaba tratando de defender del carácter de quién es Dios, del Dios de sus padres? La vida, la justicia, amén. Moisés creía en un Dios de un carácter justo. ¿Por qué creía en ese Dios? ¿No era el hijo de la hija de Faraón? Su mamá lo crió, gracias. Aquí quiero que veamos un principio bien importante también que nos deja ver el texto. La importancia de cómo en los primeros años lo que nosotros enseñemos y adoctrinemos de la verdad a nuestros hijos de sus primeros años va a tener un gran impacto en sus años futuros, en sus años de adultos. ¿Sabes eso? Por eso la importancia de que la palabra de Dios, que dice que instruyamos a nuestros hijos desde la niñez. No es un accidente que ese es un mandamiento, ¿cierto? De la palabra de Dios. La importancia de que nosotros creamos es que eso es importante, y como consecuencia podamos tener hijos temerosos de Dios, que conocen a Dios, que conocen su carácter y que se van a comportar a la luz de ese carácter, de ese Dios que ellos conocen. Sí, ya vivía con la hija de Faraón, pero ¿dónde estaba su fundamento? ¿Con las reglas de los egipcios? Tal vez su apariencia seguramente sí tuvo que cambiar, pero su fundamento estaba arraigado a la verdad de la palabra del Dios de Israel, de su carácter, de lo que Él es, de lo que ha prometido, de lo que nos ha mandado a hacer. Y es en ese sentido en el que Moisés actúa. ¿En base a qué? A convicciones. ¿Tú crees que no tenía miedo de matar a un hombre? ¡Claro que lo tenía! ¿Tú crees que no tenía miedo de la posibilidad de que lo descubrieran, que eventualmente lo descubrieron? Él pensó que había podido esconder bien su tema por ahí de haber quitado la vida. No pudo. Pero su temor a Dios otra vez era más grande. Sus convicciones eran más fuertes. El texto no está diciendo que fue la mejor opción haber matado al egipcio, independientemente de si fue o no. Él actuó en base a convicciones, ¿cierto o no? Y eso es lo que creo que quiere dejarnos ver el texto, o resaltar el texto: las convicciones de un israelita, de un hermano de los hijos de Israel. Él, al ver a sus hermanos, al ver a uno de sus hermanos siendo maltratado injustamente por uno de sus opresores, por uno de sus capataces,
obviamente quiso interceder. Ahí ya vemos a un Moisés como un intercesor, como alguien que está intercediendo por su pueblo. Es un antitipo de un mejor intercesor. Desde ahí podemos ver su carácter justo, de traer justicia, de que la justicia sea establecida en medio de los hombres. Y termina matando a un egipcio, escondiéndolo bajo la arena. Obviamente lo enterró, es lo que está diciendo el texto, lo enterró, no quiso que hubiera rastro, ¿ok? Y después al siguiente día él pensó, ya hice mi buena obra del día, mi padre, ¿no? Y ahora ¿quién ve tratando en injusticia? Ya no otro egipcio contra uno de sus hermanos, sino entre hermanos, ¿cierto? Entonces él quiere seguir ayudando, quiere seguir estableciendo la justicia del Dios de sus padres en medio de la comunidad de los hijos de Israel, pero no todos querían manejarse bajo ese perfil, ¿cierto? Y lejos de escuchar en obediencia a la palabra de sus padres, los padres de la fe, lejos de agradecer que le estaban trayendo y recordando principios de la palabra de Dios que tenemos que estar buscando honrar si decimos conocer al Dios de Israel, ¿qué hicieron? Lo desecharon. Y así a veces va a pasar. A veces te va a pasar a ti, a veces te va a pasar a mí, a veces nos va a pasar a todos juntos. Vamos a sostener principios de la palabra de Dios, verdades que creemos que son, no son negociables, y tú y yo vamos a ser desechados. Nos tenemos que acostumbrar a eso, ¿sabes? Es algo que va a pasar y que va a seguir pasando. Mientras tú quieras seguir caminando a la luz de los principios de la palabra de Dios, serás desechado. Serás culpado y hasta te podrán venir estas acusaciones. ¿Quién tú te crees? ¿Quién te ha puesto sobre rey? ¿Quién te ha puesto de príncipe o juez sobre nosotros? La respuesta es Dios. Dios, el juez más justo de toda la tierra, que no dará por inocente al culpable, nos envía a este mundo para ser agentes de justicia, ¿sabes? Para juzgar con justo juicio. Amén. Hay una respuesta a esa pregunta, la había en el contexto de Moisés, la hay en el contexto de nuestros días. Pero por eso hay que entender la ley de nuestro Dios. Hay que entender sus estatutos, su voluntad, sus principios, su carácter, para que podamos juzgar con justo juicio. Amén. Al final fue desechado y en eso descubre, ¿cierto? A través de esa riña, de esa dimes y diretes, que su pecado había sido descubierto. Sus propios hermanos lo sabían y eventualmente iba a llegar a los oídos de Faraón. Y eventualmente llegó a los oídos de Faraón y le tocó huir. Ante nuestro miedo por defender la verdad, esperemos en Dios. Y él esperó en Dios, ¿cierto? Se fue a un pozo. Ahí también empezamos a ver cosas, pozos en la Biblia. Esos pozos son encuentros con Dios. ¿Ok? Esos momentos de soledad, esos momentos de angustia, de no saber qué hacer, también los quiere usar Dios para trabajar en nuestros corazones, ¿sabes? A veces pensamos que Dios nada más trabaja cuando todo es color de rosas. Estamos muy equivocados. A veces trabaja mejor cuando estamos desolados en un pozo. ¿Lo puedes creer, iglesia? Créelo, porque eso es lo que vemos, el patrón que vemos en la palabra de Dios. Y ese fue el caso de nuestro querido Moisés. Se va a un pozo, está ahí. Seguramente está diciendo, ¿qué hago ahora de mi vida? Me ha sido arrebatado todo. Y le viene otra opción de mostrar justicia. ¿Te das cuenta? Justicia. Eso hay en el carácter de Moisés. Justicia. Aquí vemos a estas mujeres, hijas de un sacerdote pagano, que van a hacer lo que las mujeres de aquellos días hacían. Alimentar al rebaño. Bueno, darles agua, en este caso, al rebaño. Y tener que esperar, seguramente había orden de prioridades, y si había varones, ellas tenían que esperar, ¿cierto o no? ¿Por qué podemos inferir eso? Por lo que le dice después su padre. ¿Y ahora por qué llegaron tan temprano? Bueno, pues es que no había varones por los que tuviéramos que esperar. Nos encontramos a uno que defendió nuestra causa, ¿cierto? Eso fue lo que sucedió. Moisés representando al Dios de los cielos en su justicia, en su trato de dar dignidad a todas las personas, hombres y mujeres. Amén. Y no nada más las defendió, les dio de comer les dio el agua a sus rebaños. ¿Te das cuenta del carácter de servicio? El carácter de humildad. Y obviamente el padre, cuando se entera de eso, dice, ¿qué onda? ¿Por qué no lo trajeron para acá? ¿Qué estaban pensando? Estaban muy contentas de que les ahorraron el quehacer del día.
Tráigaselo para acá. Denle de comer, muestren la hospitalidad. La hospitalidad es muy importante, iglesia. La hospitalidad es muy importante para... Y ahí lo estaba mostrando un pagano, claro, cuánto más para los hijos de Dios. Amén. Obviamente también traía una agenda escondida, no lo podemos imaginar. Y bueno, pues para que esto suceda más seguido, ¿por qué no lo hacemos parte de la familia? Y le doy a una de mis hijas como su esposa, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué podemos ver después en el desenlace de la historia? Que Dios trajo paz a su debido tiempo. En la vida de Moisés, le dio una esposa, Dios le dio una esposa, Dios le da un hijo, Dios le da un lugar en el que puede estar tranquilo de saber que su vida no está en peligro. Y así también va a suceder a veces en temporadas nuestras, iglesia. A veces va a haber caos, va a haber oposición, va a haber pruebas, no nos van a gustar, nos van a descontrolar, pero podemos estar seguros de que si lo que estamos defendiendo es la verdad, entonces podemos esperar en Dios, podemos descansar en Dios y en su momento Él va a traer paz a su debido tiempo. No en nuestros tiempos, tengo que aclarar, es a su debido tiempo. Cuando Él lo considere necesario, adecuado, prudente. Amén. Vamos al último punto de nuestro texto esta mañana, donde vamos a ver esto. Ante la opresión de nuestros enemigos, clamemos a Dios, Él guardará su paz. Versículos 23, que dice esto: pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Ante la presión de nuestros enemigos, clamemos a Dios. Él guardará su pacto, iglesia. Hace un momento, cuando teníamos la oración pastoral en nuestro servicio, les dije, hay muchas formas de orar a Dios. Una de ellas es el clamor, ¿cierto? Y esto es algo que vemos que sucede con el pueblo de Israel, que los llevó a clamar y a orar a Dios con seguramente gran fervor y devoción y humildad. No lo dice el texto, pero eso es lo que involucra clamar a Dios, todas esas cosas que son verdad de nuestras emociones, de lo que viene más profundo de nuestro ser, ¿a la luz de qué? ¿De circunstancias fáciles? No, de circunstancias difíciles que Dios ordena para su pueblo. Pareciera que fue Faraón el que orquestó todo esto. ¿En realidad fue Faraón? Dios usa a Faraón, así como Dios usa al diablo en nuestros días. Y bueno, en ese contexto también lo usaba, porque el diablo es diablo desde el principio, ¿cierto? Todo está bajo el poder soberano de nuestro Dios, y todo Él lo usa para que su pueblo se humille y clame a Él, para que dependamos solamente de Él y lo recordemos a Él, sus verdades, lo que Él es, lo que ha hecho, lo que ha prometido, lo que nos ha mandado a hacer, para que recordemos sus promesas, su pacto hacia con nosotros. En el contexto del pueblo de Israel, ¿cuál era el pacto? El pacto que hizo con sus padres, lo dice el texto, ¿cierto? Es lo que dice, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí tenemos que aclarar algo, no es que a Dios se le olvidó. No es que Dios es un Dios olvidadizo, no es que le dio el Alzheimer, no es que tiene demencia senil. Muchos pueden interpretar eso de Dios de la Biblia. No es eso lo que está tratando de decir. Lo que está tratando de decir es que cuando el pueblo de Dios actúa como el pueblo de Dios, Dios se acuerda de sus promesas. Dios lleva a cabo sus promesas. ¿Cuándo estamos actuando como el pueblo de Dios? Cuando estamos poniéndole en el lugar que le pertenece a Él, como Dios. Y nosotros estamos obrando como sus criaturas, como aquellos que son dependientes de Él. Y eso en muchas medidas lo manifestamos con oración, con clamor. Cuando Dios ve el clamor de su pueblo, Él actúa como Dios. Él actúa en base a su carácter y en base a sus promesas. ¿Te das cuenta? A veces Dios ocupa la tribulación, la prueba, para que actuemos como un pueblo dependiente de Él. Y entonces Él va a actuar como el Dios que Él es y que Él le ha prometido ser, porque Él no cambia. Amén.
Eso es lo que está tratando de decir el texto. Él se acuerda de su pacto. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Y eso va a seguir sucediendo hasta nuestros días, iglesia. Mientras tú y yo estemos siendo humildes, buscando el rostro de Dios en un clamor ferviente para que su voluntad prevalezca sobre nuestras vidas, para que nuestra dependencia crezca hacia su persona, ten por seguro que Él va a guardar su pacto. En el contexto de Israel, es la promesa que hizo a sus padres de llevarlos a esa tierra, ¿cierto? A la tierra prometida, de establecer su justicia en medio de ellos. Eventualmente sabemos que Israel sí clamó en ocasiones, pero la mayoría del tiempo no clamaban a Dios. La mayoría del tiempo eran testarudos, rebeldes y necios, ¿cierto? El pacto que hizo con ellos por medio de la ley de Moisés no era un pacto que ellos pudieran cumplir, y lo demostraron por generaciones y por sus hechos, ¿cierto? Pero Dios propuso un mejor pacto, amén. Lo vimos en la serie de Hebreos 9, lo voy a leer rápidamente ya para cerrar. Hebreos 9, 11 al 15, que dice esto: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las novillas rociadas sobre los que han sido contaminados santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purifica nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Versículo 15, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese es el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, en el cual tú y yo somos preservados, en el cual tú y yo somos beneficiados, si en verdad hemos creído en Él. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a la idea de este pacto, pero este es un pacto con promesas eternas, no para muerte sino para vida, donde alguien tuvo que tomar tu lugar, tuvo que ser sacrificado por causa de tus pecados para que tú no mueras, para que tú escapes la muerte y vivas para Dios, y vivas eternamente en la resurrección de los vivos y muertos. La misma resurrección que experimentó nuestro Señor Jesucristo al tercer día, después de haber entregado su vida en rescate por muchos de aquellos que por fe en Él, por fe en su nombre, serán salvos de la ira, no de la ira de Faraón, sino de la ira de un Dios airado por el pecado y por los pecadores. Es ese pacto, de ese sacrificio, de ese cordero inmolado que quita los pecados del mundo, que nos preserva y a través del cual Dios Padre nos guarda. Iglesia, ese es un mejor pacto, con mejores promesas. Amén. Si tú estás parado ahí, entonces clama a Dios, vive en constante clamor, clama a Él. No asumas que no hay cosas que tienes que hacer porque Cristo ya dio su vida. Sí, Él ya hizo todo, pero como consecuencia de que ya hizo todo, tú y yo tenemos que vivir en devoción a Él, en verdad, en una constante dependencia y clamor a su persona. Amén. Todos los que hemos en verdad creído. Y si aún no has creído en Él, ven a Él. Él puede recordar su promesa a través de ese pacto si tú te arrepientes y crees en la persona de Cristo para salvación, para perdón de pecados y vida eterna. Y entonces ser parte del pacto, ser beneficiario de ese pacto que Dios no se olvida. Y menos se olvida cuando vivimos en constante comunión con Él, en arrepentimiento y fe constante por nuestro pecado y dependencia a su persona. ¿Amén, iglesia? Amén. Tal vez a nosotros, en nuestro contexto, no nos afectan las políticas migratorias de Trump. Tal vez sí, solo que aún no lo sabemos. De lo que sí podemos estar seguros es de que tenemos a un Dios que está al pendiente y cuida
de su pueblo, iglesia. Y que no importa el tamaño de la prueba o la oposición, Él siempre estará ahí, pendiente de nuestro clamor y recordando su pacto eterno en la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de recordar siempre esta verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el primer mensaje de la serie de Éxodo. Señor, nos bendice tanto el que tú nos ministres a través de las verdades que hemos aprendido hoy, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a recordar tu pacto primeramente y después a clamar a la luz de ese pacto, de esas promesas, de ese sacrificio que tú has hecho en la persona de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a creer estas verdades, que tú estás al cuidado, que tú estás al pendiente de tu pueblo, Señor, que nada se ha escapado de tus manos ni se escapará, Señor, si en verdad somos tu pueblo, si en verdad te hemos creído en ti, si en verdad somos tus escogidos, Señor. Padre, gracias porque tenemos toda la revelación que no tuvo Israel en el contexto del texto que estudiamos hoy, Señor. Deberíamos estar más dependientes y confiados en ti, Señor. Te pedimos perdón porque a veces somos como es Israel, Señor, que se olvida del pacto y que queremos resolver nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones en nuestras fuerzas, Señor, en vez de venir a ti, clamar a ti para que tú lo resuelvas y nosotros podamos descansar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que mucho de ese pacto que guardamos contigo, por mucho de esa devoción que debemos estar buscando tener hacia ti, está centrado en tu palabra. Más bien todo está centrado en tu palabra, y es a la luz de tu palabra que tú quieres que nos manejemos, que nos conduzcamos, que actuemos en base a convicción, Señor, y que todo eso, aunque no nos va a traer problemas, porque así siempre ha sido, Señor, tú últimamente serás el que da la cara, Señor, porque tú te burlas de tus enemigos, como lo hemos visto en el texto hoy, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia para con nosotros y por tu misericordia para nuestras vidas. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.